bueno, de las fotocopias y ese estigma con el que la oposición o parte de la oposición ha sostenido que se trata de la causa de las fotocopias al reencuentro con los originales de los cuadernos de Centeno. Estamos con Silvina Martínez, abogada, especialista en causas de corrupción. Muchísimas gracias, Silvina, por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es el impacto judicial primero de que reaparezcan los originales de por lo menos 6 de los 8 cuadernos de Centeno? Bueno, hay que entender que judicialmente la causa ya estaba elevada a juicio oral, por lo menos el primer tramo, y era importante que el juez y el fiscal habían podido, si bien los originales no habían aparecido, habían podido comprobar que todo lo que estaba en esos cuadernos o en esas fotocopias, como manifestaba la oposición, era real. Más allá de que Centeno lo ratificó, habían podido probar que las patentes relacionadas a determinados vehículos aparecían a los empresarios involucrados, que los lugares donde dicen que habían estado, efectivamente habían estado. Entonces se había podido reconstruir con otras pruebas lo que efectivamente estaba en los cuadernos, precisamente para evitar estos artilugios procesales de los abogados diciendo que no se podía fundamentar una causa en unas fotocopias. Que eso sucedió, efectivamente, claro, ¿no? Los abogados defensores de algunos de los acusados hicieron este planteo. ¿Cuál fue la respuesta del tribunal y de los tribunales de alzada en relación a ese planteo? Claro, en realidad los tribunales dijeron que eran válidas porque se había podido reconstruir los hechos y además habían sido ratificados por varios de los involucrados, no solamente por el propio Centeno que escribió los cuadernos, sino también muchas de las personas en sus declaraciones como arrepentidos que efectivamente pagaron las coimas y habían declarado que efectivamente habían estado en ese lugar pagando las coimas, con lo cual eso había quedado desvirtuado como una nulidad o una defensa de los acusados. Ahora, con el correr de la política y de los cambios de rumbo de la política en la Argentina, la justicia, que es muy lábil en relación al poder político, puede en algún momento decidir que ese artilugio de, bueno, desestimar la fotocopia como prueba o como, evidencia muy clara de delito, podía ser válido en un futuro, digo, ¿no? Exactamente. Claro, entonces el hecho de que aparezca el original da por tierra toda esta supuesta, digamos, nulidad que planteaban los defensores o que podía llegar hasta la Corte en un planteo más adelante y que podía darse lugar en este sentido, ya queda totalmente desvirtuado porque, digamos, el único elemento, si se quiere, débil, que no era tal, pero en la causa podía haber sido este. Con los originales ya no hay motivo. Ahora, es decir, que si a futuro resurgía esa interpretación con la aparición de los originales de por lo menos 6 de los cuadernos, esa posibilidad queda descartada, se vuelve más sólida todavía. Se vuelve más sólida porque además de haber sido comprobado, ratificado por las declaraciones, además están los originales que permiten hacer un peritaje. En todo caso, ahora fíjate, el rol de los abogados defensores claramente es encontrar los huecos o el lugar donde pueden meterse para la nulidad y demorar lo que más pueda una causa, en definitiva para lograr la prescripción, si es que no pueden lograr la absolución de su defendido. Sí, es un rol legítimo, en definitiva. Es un rol legítimo, claramente, y ahora se están dando vuelta y con la aparición de estos cuadernos lo que están manifestando es, bueno, pero Centeno dijo que los quemó, con lo cual hay que ver si son los originales y si no, el rol de Centeno también atacándolo en cuanto a su declaración y si mintió o no mintió y su declaración como arrepentido. Ahora vamos a ir a eso. Silvina, me interesa saber, recibido los originales y cuando finalmente la justicia determine que son los originales de los que surgieron esas fotocopias, ¿cuáles son, qué tipo de peritaje se hace sobre una evidencia como esa? Bueno, ¿para determinar qué? ¿Con qué objetivo? Bueno, lo que puede suceder es que en la instancia de juicio oral, que es la que está ahora, que va a ser el fiscal, que va a proponer medidas de prueba sobre las constancias del expediente, como los abogados defensores, que alguna de las partes plantee la necesidad de hacer un peritaje sobre, o sea, no solamente que los hechos han sido comprobados, que es lo más importante, por otros medios de prueba, sino hacer un peritaje para poder determinar si esos cuadernos fueron realmente hechos, digamos, manuscritos. Caligráfico, por ejemplo. Exactamente, en las fechas que se dicen y si fue hechos por Centeno realmente con su puño y letra. ¿Existe en la justicia un sistema pericial de determinación de, por ejemplo, la fecha en que una escritura fue realizada o la fecha del papel? ¿Eso existe? ¿Es posible datarlo? No tan preciso, depende de cada... Yo te doy un ejemplo. Cuando nosotros planteamos que los libros, por ejemplo, de Otesura habían sido adulterados y muchas de las firmas no correspondían, por ejemplo, a Kirchner, a Néstor Kirchner o a Máximo Kirchner, y que había sido, ¿te acordás?, borrado con Liquid, se pudo hacer un peritaje y se pudo
determinar, aún pasado mucho tiempo, que la firma en muchos lados de Néstor Kirchner no era de él, por ejemplo, y también que habían sido manuscritos en una fecha posterior a la fecha que decía. No se podía determinar la fecha exacta, pero sí se podía saber que, por ejemplo, aquel que dice que había sido volcado en el año 2010 no había sido en ese año, sino posteriormente. Eso se puede determinar con la justicia. Bien, entonces pericia caligráfica y una relativa precisión en torno a cuándo fue redactada cada una de las partes. Si fue hecho por Centeno y cuándo fue redactada cada una de las partes, si coincida por lo menos con el momento temporal. Lo mismo si tiene que ver con la misma lapicera cada una de, por ejemplo, esas escrituras, de acuerdo a lo relatado por Centeno, ¿no? Y de lo que surge de la información de ahí. ¿Y esa sería una pericia que ordenaría eventualmente la defensa o que pediría la defensa, o podría el fiscal como elemento probatorio también pedirla? Sí, yo creo que el fiscal no lo va a pedir, podría pedirla, pero lo cierto es que lo más importante de todo esto, volvemos a lo mismo, aunque no existieran esos cuadernos, que es muy importante que existan, pero aunque no existieran, al haber sido ratificados por los involucrados y comprobados los hechos, la verdad es que para el fiscal es exactamente igual, lo mismo que para el tribunal. Seguramente las partes, para dilatar el tema, pidan este peritaje, pero digamos no sería fundamental. Es importante que existan porque desvirtúa más que nada el relato del kirchnerista en relación a que eran fotocopias y habían sido armadas en forma falsa, ¿no? Sí. Ahora, vayamos a Centeno, ¿no? En principio fue, bueno, acusado, se ha elevado a juicio su procesamiento, su causa, digamos, su imputación, ¿cómo se dice esto? Sí, fue elevado a juicio su actuación, lo que tenía que ver la causa, su participación, claro. Y está amparado bajo la figura de arrepentido y de testigo protegido. Exacto. Con esta aparición de los cuadernos que él había sostenido, que habían sido quemados en su parrilla, ¿la figura del arrepentido se pone en duda ya? ¿Puede serle retirada? A ver, seguramente las partes, los abogados defensores, acá hay dos cuestiones. Uno, que Stornelli le está llevando al juez Bonadío, le llevó en el día de hoy los cuadernos y ellos van a empezar a determinar qué sucede con esto y si lo citan a declarar para ampliar y un poco dar un poco de claridad a lo que tiene que ver con esta situación. Pero después está esa parte elevada a juicio oral, ¿no? Será el tribunal oral el que podrá determinar sobre el planteo de las partes y de la fiscalía también, si es que él efectivamente utilizó este artilugio, es decir, que los había quemado por algún motivo, y si eso involucra su falso testimonio en lo que tiene que ver en la causa. Y a partir de ahí sí va a estar complicado porque no solamente se va a retirar, digamos, su figura, sino que también no va a tener el beneficio de la figura del arrepentido en cuanto a menos pena, sino que también puede recibir una sanción, una condena por falso testimonio en esto, que es lo que prevé la ley. Ahora, Silvina, es cierto que la justicia podía avanzar porque se habían determinado que lo que sostenían esas fotocopias de los cuadernos era verídico a partir de las declaraciones de los mismos implicados y mencionados en los cuadernos y otro tipo de pruebas. Ahora, la aparición de los originales refuerza esta causa, pero por otro lado, el hecho de que Centeno mintió genera otras dudas acerca de su falso testimonio. Es decir, la defensa puede montar argumentación sobre que es poco creíble ahora a partir de este falso testimonio. Exactamente. Lo importante es que la causa no se sustenta solamente sobre la declaración de Centeno. Si bien fue muy importante en un comienzo, después a raíz del resto de los arrepentidos y el resto de las pruebas. Yo destaco mucho esto porque, a ver, recordemos que la causa se inicia en abril, cuando Diego Cabot acompaña las fotocopias y da toda su declaración. Y recién en agosto nos conocimos el resto de la ciudadanía de esta causa y comenzaron las detenciones. Pero desde abril hasta agosto el juzgado y la fiscalía hicieron un trabajo magnífico que tiene que ver de comprobar, precisamente para evitar este tipo de nulidades, con otros elementos todo lo que decían los cuadernos. Entonces, ¿qué tipo de pruebas son esas, bueno, Silvina? A ver, lo que tiene que ver con los registros, por ejemplo, si Centeno declaraba que se habían encontrado un estacionamiento a tal fecha, tal auto y tal funcionario, bueno, ver si efectivamente ese auto pertenecía a esa empresa o pertenecía a ese funcionario, si había registros en ese estacionamiento con que estaban determinadas personas, o los ingresos a los ministerios cuando se detallaba de que había ingresado Centeno. Bueno, todo ese tipo de situaciones se pudieron comprobar efectivamente. Era muy difícil comprobar el pago de las coimas, uno puede comprobar que en un determinado lugar hay un auto, hay un funcionario y hay una persona, pero que otro le transfirió unas coimas, se le dio un bolso, era muy difícil. Y para eso existía la importancia de la declaración de los arrepentidos, de los propios involucrados, cuando dicen, sí, yo pagué coimas en ese lugar y entregué los bolsos o tal suma de dinero, que es lo que surge de las causas. Ahora, Centeno relata una metodología que era habitual
y que eso es importante en la declaración de él y lo que tiene que ver en la causa de los cuadernos. O sea, cómo él no era un simple remisero, sino que tenía que ver con una metodología armada por el kirchnerismo para pasar a recolectar las sumas de dinero de las coimas en determinados lugares durante un periodo determinado. Por eso creo que es lo que van a apuntar a tratar de tirar por tierra esta metodología, ya lo que tiene que ver con la base de una asociación ilícita. Claro. ¿No? Silvina, ahora, bueno, otra de la lectura del interrogante que se plantea es ¿por qué ahora aparece? No a pocos días de un proceso electoral que tiene a, bueno, la expresidenta como candidata a vicepresidenta y al kirchnerismo como parte de una fuerza política con serias chances de convertirse en la futura gestión de gobierno. Un juez, ¿no? En este caso Bonadío, y un fiscal, Stornelli en este caso, a la hora de recibir un elemento como ese en un proceso político tan delicado, ¿hace alguna consideración política de la prueba o se atiene a interpretaciones judiciales y al peso judicial de la prueba? No debería ser una interpretación política, sea quien sea, ya sea un candidato, un funcionario en el ejercicio, un presidente o un candidato a vice, como en este caso. No debería ser, tendría que abstraerse completamente y tratar de analizarlo y llegar a una conclusión. Es muy difícil para la justicia en general, pero es lo que debería ser. Lo que está haciendo Stornelli y Bonadío en este momento es precisamente lo que hace un juez y un fiscal que recibe una información en el marco de una causa que instruyó o estaba en pleno proceso, y no importa quién sea del otro lado el que esté acusado o al quien lo beneficia o lo perjudica. Claramente no se puede especular con las elecciones en ese sentido. Ahora, creo que el hallazgo de estos cuadernos tiene una doble lectura, no solamente judicial, que es la que estamos abarcando, sino política, ¿no? Entonces, si vos analizás que de golpe desde un sector que tiene grandes posibilidades de asumir la presidencia en poco tiempo, no solamente está involucrada en semejante causa con delitos tan graves como estos, sino que también mienten descaradamente y están las pruebas en el cuaderno original que ha aparecido. Entonces me parece que tiene una lectura política muy fuerte también este hallazgo, y por eso creo que aparecieron ahora. Vos sos una experta, seguís con, bueno, participás de esa investigación de, por ejemplo, Otesur, Los Sauces. Comparativamente la causa de los cuadernos, con todos estos elementos que estamos analizando, estos elementos probatorios cada vez más contundentes, aunque ya eran contundentes de por sí, comparado con las otras causas que hace ya más años que se llevan adelante, ¿qué chances tiene de resolverse y de que haya sentencias, bueno, de culpabilidad, efectivamente? A ver, todo depende de la instancia. Un proceso político que está cambiando las fuerzas y los balances de poder, ¿no? Todo depende del tribunal oral. Nosotros tenemos la experiencia en Otesur y Los Sauces que, por ejemplo, hace un año que está en condiciones de fijarse una fecha de inicio de juicio oral, un año, cuando Cristina todavía ni siquiera era candidata, y el Tribunal Oral 5 no ha fijado fecha de comienzo, con lo cual mucho menos lo va a hacer ahora. Ahora, esperemos que el tribunal competente en el caso de la causa de los cuadernos sí puede fijar una fecha de comienzo, y me parece que vamos a estar frente a distintos artilugios, no solamente de la defensa, sino hay que estar atento también de los distintos recursos que se puedan presentar, por ejemplo en la Corte, donde no solamente está estas causas, sino obra pública que ya se está iniciado y está suspendido, y puede aparecer con una resolución de último momento que tire para atrás parte del juicio. Entonces hay que estar muy atento a las distintas instancias procesales. Silvina, venís pensando, analizando, involucrándote en, bueno, transparentar los procesos políticos, burocráticos en Argentina, la gestión de la cosa pública y, bueno, cómo el Poder Judicial puede contribuir a eso. Los argentinos, por los sesgos ideológicos y políticos, tendemos a considerar culpable a alguien antes de que la justicia determine su culpabilidad, ¿no? Violentando también un principio que es nadie es culpable hasta que, bueno, todos son inocentes hasta que se demuestre esa culpabilidad. ¿Cómo la sociedad dónde debería ubicarse, ¿no? Porque hay una seria sospecha del poder político influyendo sobre la justicia, de los cambios de poder político influyendo sobre la justicia, pero bueno, al mismo tiempo, si no es a través de las sentencias, es muy difícil decidir la culpabilidad de una persona. Es muy difícil, pero creo que tenemos que cambiar la mentalidad en cuanto a prevenir los hechos de corrupción, ¿no? O sea, creo que hasta ahora no hay políticas estructurales importantes, ni en el kirchnerismo ni en este gobierno, que estén orientadas a la prevención de los hechos de corrupción. Entonces nosotros tenemos que cambiar el chip, si se quiere, cada uno de los ciudadanos,
para prevenir. Y después de eso sí, una fuerte sanción y obviamente en tiempo y forma, que es lo que tiene que ocurrir para que el Poder Judicial actúe en forma independiente, pero además lo haga en forma rápida, porque si nosotros tenemos procesos que demoran 15 años, claramente nos olvidamos después de cuál es el hecho. Ahora, en la medida que para los argentinos es importante la corrupción, pero lo vemos como algo alejado, y seguimos votando a aquellas personas que por lo menos están siendo investigadas, después la justicia lo determinará, nos falta una parte fundamental de la historia, del capítulo, que es la prevención. Si se quiere, por lo menos tratemos de prevenir los hechos de corrupción. Y prevenir, una de las mejores maneras es por lo menos no votar a aquellos que están sospechados de corrupción. Pero eso es un dilema, ¿no? Porque si toda persona es inocente hasta que se demuestre el culpable, un candidato que está siendo investigado por la justicia, aún imputado, no se ha demostrado su culpabilidad. Entonces, ¿por qué prevenir a la sociedad de que no lo vote si todavía no es culpable? ¿Cómo se sale de esos atolladeros? Es muy difícil, exactamente, es muy difícil, pero yo creo que, a ver, todos nosotros tenemos que tratar de no caer en esta aceptación, digamos, de la corrupción como algo habitual y normal, ¿no? Que nos pasa por ahí a todos en la vida cotidiana. Entonces me parece que en la medida de que nosotros hagamos esta, si se quiere, sanción ética, pero no penal, porque va a tener que ser el juez el que lo determine, pero sí una sanción ética, van a ser los propios involucrados los que se van a preocupar en defender su buen nombre y honor, no solamente ante la justicia, sino ante la ciudadanía. Hoy eso no ocurre con los procesados o imputados en causas de corrupción, por lo menos en lo que estamos viendo de Cristina. Nunca ha podido demostrar, pero no ha intentado siquiera públicamente, ni menos judicialmente, su inocencia. Y creo que eso es fundamental. A ver, si a vos o a mí nos están culpando de un delito de corrupción, lo primero que vas a tratar de hacer es que la causa avance lo más rápido posible, que se pueda demostrar tu inocencia y mostrar todas las pruebas. Si no lo haces y los abogados tratan de con artilugios demorar la causa, y hay una cosa rara en el medio. Silvina, ¿se podría argumentar que todo el abogado defensor de cualquier persona puede apelar dentro de los límites de lo legal a cualquier estrategia y táctica sofisticada e inteligente, astuta, para preservar con el objetivo que fuere a su defendido? Porque vos usás la palabra artilugio, pero ¿no son artilugios legales y aceptados? Sí, totalmente. Pero claro, a ver, yo lo manifiesto porque en realidad nosotros los abogados, cuando nuestro defendido o nuestro cliente es inocente, es mucho más fácil poder demostrarlo, ¿no? Y en ese caso, claramente presentás las pruebas y sí vas viendo de que el tribunal haga su trabajo o el juzgado haga su trabajo. Y obviamente sí, preservando las garantías constitucionales. Entonces, por ahí sí planteas nulidades cuando hay algo que está mal o cuando hay alguna situación que vos ves. Pero cuando estás viendo que se trata de entorpecer continuamente el curso del proceso y hacerlo lo más lento posible, y nosotros decimos los abogados que se está tratando de que la causa pase mucho tiempo para después terminar con una prescripción, cuando en realidad sabes que no vas a lograr una absolución de tu cliente. ¿Qué chances hay de probar efectivamente las responsabilidades en torno a la corrupción perpetrada supuestamente perpetrada desde funcionarios públicos, en este caso de la gestión anterior, porque es de esa causa que estamos hablando? ¿Qué chances reales hay de que eso vaya a pasar, de acuerdo con tu experiencia? Sí, mirá, a ver, yo creo que es muy probable que eso ocurra, porque además tenemos una serie de causas que están concatenadas. Me parece que es diferente cuando nosotros analizamos causas que, si se quieren, son más políticas que judiciales, que tienen que ver con decisiones políticas, el dólar futuro, para hablar del anterior gobierno, o si tenemos que hablar de este gobierno, lo mismo, la deuda y si es legal o no, estos intereses, etcétera. Son decisiones políticas que generalmente la justicia determina que no son judiciables. Ahora, cuando tenemos hechos de corrupción, y tenemos por un lado la causa de la ruta del dinero CAI, tenemos por otro lado la causa de la obra pública, y tenemos por otro lado Tesur y los sauces y la causa de los cuadernos, que están todas concatenadas y vemos que son casi los mismos personajes y vemos de dónde sale la plata, por dónde pasa y dónde termina, es mucho más fácil llegar a una condena o a una conclusión en cuanto a los hechos de corrupción. No es tan dudoso, más cuando son hasta situaciones de manual, si querés, ¿no? Silvina, se ha puesto en debate la figura, la institución de la prisión preventiva, ¿no? Están algunos exfuncionarios, empresarios muy vinculados con el kirchnerismo, están pidiendo ser liberados porque se cumplen excesivamente los años aceptables de prisión preventiva, y están saliendo, abandonando están saliendo libres, temporariamente, eventualmente. Sí. ¿La prisión preventiva termina por deslegitimar de alguna manera las investigaciones judiciales finalmente? A ver, yo creo que hubo una demanda muy fuerte de la sociedad en un momento determinado, 2015,
2015-2016 que en lugar de pedir justicia pedían que caigan todos presos. Claro. ¿No? Creo que la justicia, cuando se vio observada frente a esto, terminó metiendo preso a medio mundo, en algunos casos bien y en otros casos dudosamente. Ahora, luego, con los cambios de vientos, parece que sacan a todos y también resulta dudoso, ¿no? En algunos casos bien, en otros está cuestionable. Ahora, ¿cuáles casos te parecen aceptables en términos de este pedido de ser liberados y no caer bajo la figura de la prisión preventiva? A ver, yo siempre cuento el caso, por ejemplo, de Lázaro Báez, que se mantiene detenido, donde, bueno, claramente estaba el riesgo de entorpecer el curso del proceso. O como otras personas que, bueno, fueron detenidas, por ejemplo, porque, no sé, el caso de Tomás, que después estaba viendo si iba a ser liberado en la causa de los cuadernos, también fue, recordemos, se fue a Paraguay, o sea, tuvo una situación que entorpeció, tenía peligro de fuga. Pero hay otros casos donde, bueno, si la persona estaba derecho y se presentaba por una prisión preventiva considerando que podía entorpecer el curso, pero no había hecho ninguna realidad, como pasó, por ejemplo, en muchos de las causas de los cuadernos, había sido abusivo. Ahora, también hay que entender una cosa, por ahí nosotros nos estamos fijando en estas personas que son públicas, ya sea por ser empresarios o funcionarios. El 70% de las personas que están detenidas están en prisión preventiva. Entonces, si vamos a discutir la prisión preventiva, me parece genial. No es por estas figuras públicas, sino por cómo afecta a ciudadanos anónimos. Exactamente, que hoy no tienen condena firme y están detenidos y que por ahí a nadie le importa. Entonces, analicemos todo o apliquemos el mismo criterio para todos. Creo que eso es donde se termina deslegitimando lo que sucede, porque aquello que está involucrado políticamente sale o entra de acuerdo al momento político, pero el otro sigue siempre adentro. Finalmente te cambio de eje, es el mismo tema, pero aplicado a otro sector político. En el debate presidencial se escuchó a Alberto Fernández señalar, al candidato Fernández, señalar que el candidato Mauricio Macri tiene 100 causas o 100 denuncias en su haber en la justicia, y la respuesta fue al día siguiente que se trata de 8 denuncias. ¿Cómo ves ese análisis de las imputaciones de corrupción a este gobierno? Bueno, hay que recordar que, a ver, el kirchnerismo optó a través de una serie de funcionarios de iniciar una gran cantidad de denuncias contra este gobierno. La gran mayoría fueron cerradas o desestimadas. La verdad no voy a analizar si están bien o no mal de cerradas, ¿no? Pero sí es cierto que hay 8 temas que están dando vueltas y que son muy importantes, que tienen que ver con este gobierno. La causa Correo, lo que ya sabemos de lo que ese supuesto beneficio que pudo haber existido. La causa Autopistas del Sol, que nosotros también iniciamos, pero a ver, en este caso nosotros la iniciamos ni bien se da el aumento de lo que tiene que ver con la concesión de esta autopista, y el juez Rafecas nos cierra la causa, y bueno, luego se vuelve a abrir a través de otra denuncia. La causa de los parques eólicos. Se dan situaciones donde las empresas de los Macri o empresas relacionadas con los Macri han sido beneficiadas gracias a el accionar de el propio presidente o determinados funcionarios públicos. Y claramente tienen que ser investigadas y en caso de ser considerado culpable, bueno, obviamente recibir la condena. Ahí está el problema. La justicia nunca investiga el tiempo o lo hace más lento al poder político de turno, y si Macri se va después del domingo el resultado de las elecciones, seguramente estas causas avancen, y si Macri se queda, seguirán durmiendo muchos años más. Sí, esos cruces peligrosos entre justicia y política. Exacto. Muchísimas gracias, Silvina Martínez, por estas precisiones muy importantes para la Argentina en este momento. Gracias. Vamos ahora a escuchar las palabras del presidente de Bolivia, Evo Morales, que se refirió a su opositor, a su principal opositor, Carlos Mesa. 28